Muy buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre pinturas de tierra. Bueno, primero quisiera mencionar que este evento es organizada por la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo, la Coordinación del Ámbito de Edificaciones y la Red Yati Tierra, ¿no? Que ahorita también nos está acompañando Carla como la coordinadora de la red. Carlita, buenas tardes. Tal vez nos quieras dar unas palabras iniciales. Buenas tardes a todos. Principalmente, ¿no? Lo que ya sabemos que esta red está creada para los saberes, más que todo en tierra, todo lo extenso que tiene. Y es un gusto poder estar con esta nueva técnica, que para mí es algo nuevo. Gracias, Carlita. Bueno, entonces también aprovechamos de indicar que estamos desde La Paz, Bolivia, y ahora, gracias a la virtualidad, conectándonos con Fernando Cardoso de Brasil. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes o buenas Bien, noches ya. buenas tardes, buenas noches por acá. Sí, bueno. Entonces ahora yo les voy a presentar de manera bien breve a Fernando. Él trabaja en alianza con instituciones de América Latina para realizar investigación y desarrollo de procesos de producción de pinturas con pigmentos obtenidos de suelos. Fue profesor del curso de Tecnología de Conservación y Restauración en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, y del curso de Albañilería de la Escuela de Artesanías Tradicionales de Mariana. Desarrolla proyectos y asesora obras contratadas por particulares y movimientos sociales. Y también aquí debo agregar que Fernando es miembro de la red iberoamericana Proterra, y justamente la red que también nos está auspiciando en este evento. Entonces, te doy la bienvenida nuevamente, Fernando, agradecerte por tu disponibilidad de tiempo y compartirnos esa sabiduría que tú tienes respecto a esos colores naturales de la tierra. Entonces, te dejo a cargo la sesión y estamos acá muy atentas a tu charla. Bien, buenas noches a todos y todas. Buenas tardes para quien, para, para los de buenas tardes. Por acá ya se puede decir buenas noches. Bien, solo ahora me di cuenta que mi nombre está ahí como Adelaide Díaz, porque estoy en una compu que es de mi compañera, pero me llamo Fernando, ¿ok? Bien, Pacha, muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto poder hablar un poco de este tema que para mí es tan importante, que es que son las pinturas, ¿no? Es un tema que es parte de mi vida, porque ya hace como que 15 años que estoy metido en eso, y todo se inició en la universidad cuando ingresé en la carrera de arquitectura. Y fue cuando fui invitado por un profesor que se llama Anur, un nombre súper raro, ¿no? Que recién iniciaba una misión que era de la creación de un proyecto de investigación y de difusión en la universidad para tratar del tema de las pinturas con tierra. Y bien, algo curioso, ¿no? Es que este proyecto no nació en una escuela de arquitectura ni mismo de ingeniería civil, nada que tenga que ver con las construcciones, y sí con un departamento que estaba adentro del curso de agronomía, porque los agrónomos estudian la tierra para plantar, pero igual saben mucho sobre la tierra, y una forma de hacer con que las personas sepan un poco más es trabajar con la tierra de distintas maneras, ¿no? Como algo de sensibilización y algo que facilita nuestra comprensión, y principalmente de los niños, ¿no? Para empezar como que desde abajo, conociendo la tierra, y las pinturas son algo que todo, en algún momento de nuestra vida hicimos, ¿no? Y para los niños las pinturas son para jugar, son para tener los primeros contactos con los materiales, con el arte. Entonces, todo se inicia así. Me voy a compartir mi pantalla para que podamos ver algunos
imágenes que van a facilitar bastante nuestra comprensión de este tema, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, estamos a pantalla completa, Fernando. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a tratar un poco acá de los colores originales. Fue un nombre que es igual curioso, ¿no? ¿Por qué colores originales? Es porque estamos hablando del origen de todo, ¿no? Cuando estamos hablando de tierra, estamos hablando de nuestro planeta y así podemos decir que estos colores son los colores originales de nuestros orígenes. Y bien, cuando hablamos suelo, como cuando hablamos tierra, hay una serie de definiciones que van a cambiar de región para región y aquí no entraremos en esta discusión. Acá hablaremos de los colores que se puede obtener de la tierra, ¿no? De las tierras. Bien, y las primeras experiencias que fueron hechas con los pigmentos minerales, son las pinturas rupestres, ¿no? Que están por toda parte, en Brasil, en toda Latinoamérica, en toda Europa, y se puede decir que estas pinturas son como que nuestras nuestros primeros intentos de hacer arte, ¿no? De dejar algo acerca de nuestra historia, de registrar nuestra historia, y una manera que fue usada para hacerlo fue con las pinturas. Esta pintura que se ve ahí es una pintura que está aquí muy cerca donde vivo en Ouro Preto, que es una ciudad histórica, súper linda. Creo que los que estudian arquitectura ya hayan visto algo acerca de Ouro Preto, pero esas pinturas no están acá, están en la región. Y como esa pintura, hay muchas otras por toda parte. Y la cosa más interesante es que son pinturas que fueron hechas como que hace 10.000 años, no sé, algo como eso. Y son pinturas que siguen ahí, que resisten, ¿no? Y son pinturas que fueron hechas con pigmentos minerales, con pigmentos que son los mismos que usamos acá en nuestras investigaciones para como que crear condiciones para que las personas puedan usar pigmentos minerales para producir sus propias pinturas, algo que se perdió con el paso del tiempo, ¿no? Igual había muchas maneras de trabajar con la tierra para producir pinturas. Esas dos personas que se ve ahí son personas que están haciendo una pintura con una tierra blanca. Y esta técnica es una técnica que está difundida por todo el territorio igual. Y se puede leer registros de varias partes del país que relacionan esta técnica a los indígenas, a los africanos. Entonces, es algo que fue bastante común en Brasil, pintar de esa manera, y principalmente cuando aún no se sabía dónde estaba la cal, porque los portugueses cuando llegan acá, llegan con la tradición de la pintura con cal, pero por acá no se sabía dónde encontrar cal por mientras. Después encontraron las caleras, pero no habiendo, no habiendo informaciones a dónde encontrar la cal, la opción sería pintar con la tierra, y así se han hecho pintura por muchos años, ¿no? Ouro Preto, por ejemplo, que es una ciudad histórica, fue parte de su historia pintada así, pintada de blanco de esta manera. Y esta técnica fue una inspiración igual para todas las investigaciones que hemos hecho a lo largo de estos 15 años desde que iniciamos esta investigación acerca de las pinturas con tierra. Y los pigmentos minerales, los pigmentos obtenidos de la tierra fueron explorados acá, a donde vivo,
en el siglo XVIII, XIX, XX, y fueron con estos pigmentos que fueron producidas las primeras pinturas industriales en Brasil, la primera fábrica de pinturas que fue implantada acá, usaba pigmentos minerales de suelo, de tierra, extraídos acá donde vivo hoy. Y ese documento que ahí está es uno de los muchos documentos que son la comprobación. Y acá se ve que es un contrato para, como que pidiendo una autorización para la exploración de tierras coloridas. Entonces, los términos, las palabras que se usaban igual para definir estos colores, este material que son los pigmentos, variaban bastante. Entonces, había tierras coloridas, había ocres, había tintas, es un término que no hay en español, pero se refiere a las pinturas. Entonces, toda esa historia está acá y fue otra, como que justificativa, ¿no? Una manera de justificar ese trabajo que iniciamos por acá. Y todos los colores son obtenidos del paisaje, ¿no? Entonces, este paisaje que se ve acá es un paisaje que es de esta región donde vivimos. Y acá, en todo este infinito que se ve, hay un montón de colores, un montón de distintas formaciones geológicas, un montón de historias, ¿no? Que es la historia de la Tierra. Y por acá se encontrarán todos los materiales que son necesarios para producir pinturas, para construir, y así se han construido todas las ciudades que conocemos y que son hoy las ciudades patrimoniales, ¿no? Pero todo se inicia acá. Eso que se ve en una imagen microscópica es no una partícula, pero un montón de partículas que están como que pegadas unas con las otras, ¿no? Y iniciamos nuestras investigaciones a partir de acá, igual, porque estaban buscando y siempre buscamos comprender muy bien, comprender de una forma profunda cómo las pinturas se comportan, cómo hacer bien las pinturas para que funcionen, ¿no? Porque esa es la gran cuestión. Hay que producir y hay que funcionar. Entonces, eso que se ve acá es una imagen que muestra distintos tipos de partículas y intentaré explicar un poco sobre esas partículas y sobre cómo influyen sobre el desempeño de las pinturas. Entonces, por acá se puede ver una muestra, una pequeña muestra de la diversidad de colores. Todos esos colores que están acá son colores que yo he recolectado por todo el territorio, muchas veces en otras partes, ¿no? Hay colores de otras partes de Latinoamérica, pero esas que aquí están son colores que están muy cerca de donde vivo. Y miren, como que alrededor de 20 kilómetros se puede encontrar todos los colores de pintura, desde el blanco hasta el negro. Entonces, eso es importante para que comprendamos que los colores de las tierras no son solamente 2 o 3 o variaciones de 1 o 2. Son muchos y muchos colores y en algunas partes se puede encontrar inclusive verdes, azules. Y eso tiene que ver con las partículas que yo había mostrado acá. Hay una relación directa con la composición química, con la composición mineralógica, a depender de los minerales que componen la roca que se desagregó y resultó en esas tierras que aquí estamos mirando ahora. Vamos a tener distintos colores, porque los minerales son los responsables por dar los colores que tienen las tierras. Entonces, ¿qué intentamos hacer
a lo largo del tiempo, y acá lo que muestro que es esta matriz, digamos, de una de las investigaciones, que fue la última, que fue mi tesis de doctorado, que bien, como que solucionó, como que resultó en una manera de producir las pinturas que es tan eficiente, que funciona tan bien como una pintura industrial. Y básicamente una pintura es una mezcla, ¿no?, de un pigmento, que es la parte física, ¿no? Son los agregados, son partículas, un aglutinante, algún tipo de aglutinante, algo para pegar, y algo para diluir, que puede ser aceites, que puede ser el agua, puede ser distintos materiales. Y acá intentaremos hablar un poco de pinturas que son hechas con tres ingredientes muy accesibles. Este fue uno de los objetivos de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 15 años, que es hacer algo que funcione, que sea barato, que sea accesible. Entonces, pigmento gratis de la tierra, el agua igual, se puede tener agua en toda parte, y algún tipo de aglutinante. Por acá realizamos nuestras investigaciones con un aglutinante que no es natural, que es un aglutinante hecho con petróleo, ¿no?, que es la cola blanca, que es el poliacetato de vinilo, que es el pegamento, la cola. Bien, no, hay distintos términos, ¿no?, para tratar de este material, pero es algo súper accesible, que todos tenemos contacto en alguna parte, ¿no?, en la escuela. ¿Y por qué usar esta cola? Porque es un material accesible, es un material que en todo el territorio brasileño, por lo menos, se puede comprar. Y porque es un material que funciona súper bien, porque algunas de las pinturas industriales que existen son hechas con esta cola, ¿no?, con el poliacetato de vinilo. Podríamos estar usando otros materiales más naturales, y hemos hecho investigaciones al inicio del proceso, pero tuvimos problemas con nuestro clima, ¿no? En Brasil, todos saben que es caliente y húmedo. Y si trabajamos con materiales más, con aglutinantes más naturales, acá vamos a tener problemas con hongos, con bacterias. Y esas fueron nuestras experiencias, ¿no? Al inicio la cosa no estaba resultando bien, exactamente porque nuestro clima no ayudaba mucho. Todavía los aglutinantes naturales funcionan súper bien en otras condiciones, a depender del clima, a depender del acceso a los materiales. Otro tema importante es que Brasil es casi como un continente, ¿no? Es enorme. Y para trabajar con un tipo de aglutinante natural íbamos a tener un problema, que es de hacer algo como que limitado a una región a donde se produce, a donde está disponible este material más natural. Y nuestra intención fue hacer algo un poco más general, algo que pudiera ser usado por todos en todo el territorio. Entonces, la opción por usar el poliacetato de vinilo no es una opción como que, mira, las otras cosas no funcionan, entonces vamos a usar eso. No funcionan en determinadas condiciones. En otras condiciones, otros materiales funcionan súper bien, y lo sabemos bien por las experiencias que se han realizado en toda Latinoamérica, por lo menos. Bien, y para hacer una investigación, para comprender el desempeño, cómo funcionan los materiales, hay que hacer variaciones de todos los componentes, ¿no? Entonces, estaban buscando una comprensión más profundizada del comportamiento de distintos pigmentos, de
distintos minerales de pigmentos obtenidos de tierras con distintas formaciones, ¿no? Con orígenes geológicos distintos. Y bien, entonces trabajamos acá con 7 distintos colores y distintos orígenes geológicos. Trabajamos con el poliacetato de vinilo como aglutinante, con variaciones de dosificación, entonces entre 20 y 60% del volumen de pigmento. Trabajamos con agua, entonces el agua, no había variaciones de la cantidad de agua, pero en función de las características de los pigmentos, y voy a hablar un poco del porqué de las variaciones del agua. Y un otro componente que puede existir en otros tipos de pintura, igual, que en nuestro caso fue el aceite de linaza. El aceite de linaza como un componente para aumentar la resistencia a la humedad, porque sabemos que el poliacetato de vinilo no es resistente a la humedad. Es un adhesivo, un pegamento, una cola que se diluye en agua. Entonces es algo que permite cambios de humedad y que se desagrega a lo largo del tiempo, ¿no? Si está en contacto con la humedad por mucho tiempo. Y es importante hablar de ese tema porque mucho se comenta que el poliacetato de vinilo es algo que plastifica la superficie, que impide los cambios de humedad de aire, y no es verdad. Es un material que inclusive se desagrega con la humedad, que forma una red porosa que permite los cambios de humedad. Y nunca hemos tenido problemas con el poliacetato de vinilo, con esta cuestión que es de la plastificación, que no existe eso, no se pasa con este tipo de aglutinante. Y bien, entonces el aceite de linaza fue como una manera de aumentar la resistencia a la humedad, y más adelante vamos a hablar un poco más de cómo ha funcionado el aceite de linaza. Juntando todos estos componentes tenemos una pintura. Y la pintura es este producto que está en condiciones de ser aplicado en una superficie, ¿no? Que está en un estado viscoso. Y la pintura tiene como que este material que está ahí en un balde, tiene características propias que son función de la relación de todos esos componentes, ¿no? Entonces fue algo importante que igual estudiamos acá. Y la viscosidad y el pH son temas fundamentales, son temas muy, muy, muy importantes para garantizar un buen desempeño de una pintura. Y evaluamos el desempeño de las pinturas tanto en ambientes interiores como en superficies interiores como superficies exteriores, y con distintos métodos de análisis del desempeño. Entonces, para la pintura interior, hemos hecho dos ensayos, ¿no? Un ensayo que es de la resistencia a la abrasión y otro que es del poder de cobertura. La resistencia a la abrasión es la capacidad que una pintura tiene de resistir a la abrasión mecánica, como por ejemplo para limpiar si una pared pintada se ensucia de algo. Y el poder de cobertura es la capacidad que una pintura tiene de cubrir una superficie, que es otro tema súper importante. Una pintura debe cumplir con esta función. Si no es capaz de hacerlo, no sirve como pintura. O no es una pintura económica si tenemos que hacer como que 10, 20 capas para cubrir la superficie. Ese es otro tema súper importante. Y para las pinturas exteriores, hemos hecho ensayos de resistencia a la intemperie. Entonces, las pinturas fueron expuestas a la intemperie por 2 años
y evaluamos a lo largo de todo este tiempo cómo se comportaban las distintas pinturas producidas con distintas composiciones y expuestas a distintas situaciones, ¿no? Bien, aquí se ve que es un tema amplio, ¿no? con muchas interrelaciones que son necesarias, y para explicarlas es necesario hacer trabajos de estadística, ¿no? De matemática. Y acá, por suerte, no entraremos en esos temas matemáticos. Después les puedo compartir mi tesis y allá estarán todos los cálculos para que comprendan mejor cómo la cosa funciona. Bien, avanzando. Entonces, aquí están los 7 colores que hemos buscado para hacer la investigación. Todos esos colores fueron recolectados en el estado de Minas Gerais. Uno solo en el estado del Río de Janeiro. Y cada pintura, cada color que ahí está es algo súper distinto. No solamente por los colores, pero por composición mineralógica, por composición granulométrica igual. Es importante tener estas variaciones para que comprendamos las influencias de cómo distintas características determinan el desempeño de las pinturas. Bien, y por ahora no vamos a tratar del tema de la producción de las pinturas. Después vamos a hablar un poco de la producción. Y acá en esta foto se puede ver cómo funciona el ensayo que es de la exposición a la intemperie, ¿no? Acá se puede ver un montón de pinturas expuestas. Hay normas específicas para este ensayo, entonces todo que ahí está atiende las normas que determinan cómo hacer este ensayo. Y lo que se puede ver ahí son como que placas que fueron producidas como que recubrimientos, ¿no? Como que morteros de cal, arena, a donde pintamos, sobre los cuales pintamos, y una parte, la mitad abajo, estaba como que protegida por una protección metálica, ¿no? Que no permitía el contacto de la pintura con las condiciones del ambiente, porque había que crear condiciones para las comparaciones, ¿no? Había que comparar. La que se ve al fondo, ¿no? Está con esta protección. Les había dicho que era desde abajo, pero la protección está en la parte de arriba. Y acá ya está haciendo las protecciones porque fue un momento de evaluación del desempeño y al final de todo el proceso. Y ahí se puede ver que parte de las pinturas están y parte se fue. Y eso fue algo que evaluamos con imágenes microscópicas, con cálculos, y avanzaremos un poco más. Ya. Aquí los resultados del ensayo después de 24 meses de exposición a la intemperie. Entonces, sol, lluvia, con las peores orientaciones posibles, ¿no? La inclinación y orientación en relación al sol, las peores condiciones. Y lo que se ve en rojo son las partes que fueron degradadas, ¿no? De las 42 pinturas que fueron producidas y expuestas al intemperismo. Lo que se ve en verde son las partes que quedaron, las partes que resistieron. Lo que se ve en la línea de arriba son las pinturas que fueron producidas sin aceite de linaza. Las que se ve en la línea de abajo son las pinturas que fueron producidas con aceite de linaza. Y aquí no entraremos en muchos detalles, pero se puede ver que las pinturas que fueron producidas con las dosificaciones de aceite de linaza resistieron un poco más a la intemperie. Hay menos rayas rojas en la línea desde abajo, como se puede ver.
Es decir, que las pinturas fueron menos degradadas en esas condiciones. Pero cada pintura se comportó de una manera, porque estamos trabajando con distintos pigmentos, con distintos materiales. Y este fue un tema importante de nuestras investigaciones. En esta imagen que está ahí, se puede ver cómo la pintura se degrada, ¿no? Cómo se craquela y cómo se despega de la superficie. Pero para llegar hasta una situación como esta, las pinturas estaban como que expuestas por 24 meses con sol, con lluvia, con frío, con calor. Entonces, 24 meses en estas condiciones es algo que nos ayuda mucho, ¿no? A comprender cómo se comporta una pintura y cómo producir pinturas que puedan resistir más que 24 meses expuestas a condiciones como estas y producidas con un aglutinante que no es tan resistente al agua y con adiciones de aceite de linaza en una proporción ínfima, muy pequeña, muy pequeña. Acá se puede ver un ejemplo de pinturas que no se degradaron a lo largo de 24 meses y que fueron las pinturas producidas con los pigmentos 1, 3, 5, 6. Entonces, cada pigmento con sus características propias. Y fueron pinturas producidas con distintas dosificaciones de aceite de aglutinante, en este caso poliacetato de vinilo, y con o sin adiciones de aceite de linaza. Entonces, algo importante, el aceite de linaza ayudó a aumentar la resistencia, pero hubo situaciones en que pinturas sin aceite de linaza, que tiene la función de aumentar la resistencia a la humedad, por lo menos, resistieron como las que estaban usando el aceite de linaza. Entonces, se puede deducir que estamos tratando de distintas influencias de las características de los pigmentos. A depender del pigmento, vamos a tener pinturas que van a resistir más, mismo que sean producidas con una proporción pequeña de aglutinante y sin adiciones de aceite de linaza. Acá no profundizaremos, no entraremos en todos los detalles, en todas las cuestiones que están relacionadas a estos resultados. Pero lo que muestro acá es para que todos comprendan que a depender del pigmento que estamos usando, vamos a tener desempeños muy distintos. Y abajo se ve imágenes microscópicas, ¿no? Que muestran el espesor de las pinturas, de las películas de pintura. Entonces, lo que se puede ver acá igual fue que las pinturas producidas con esos pigmentos resultaron en capas más gruesas. Y capas más gruesas resultarán naturalmente en algo un poco más resistente, ¿no? ¿Y por qué capas más gruesas con estos pigmentos y no capas gruesas con otros pigmentos? Porque estamos hablando igual de distintas características, de distintos pigmentos. Y todos todas las pinturas fueron producidas usando una misma metodología. Eso no es decir que aquí están pinturas con espesor mayor porque fueron hechas varias capas. No, el número de capas siempre fue lo mismo. Entonces, ahí está otra situación que muestra que las distintas características de los pigmentos influyen sobre todo, sobre el espesor de la capa, sobre la resistencia y sobre un montón de otras cuestiones que no vamos a tratar acá. Y cuando avanzamos para comprender un poco más, se ve que esos pigmentos que resultaron en pinturas con un buen desempeño son los pigmentos que tienen más limo o que tienen una composición de microagregados de alta estabilidad de partículas que se comportan como limo. Me explico, son como que agregados de partículas de arcilla
que son muy resistentes y este tamaño de la partícula final de ese agregado es del tamaño de un limo, ¿no? Una partícula de limo y que no se deshace fácilmente mismo que usemos métodos de desagregación mecánica. Entonces, acá lo que se ve en estas imágenes microscópicas son partículas que tienen también una forma un poco de láminas, ¿no? Que son un poco mayores y que no son arcillas, son más grandes que arcillas. Por otro lado, había pinturas que, mismo con aceite de linaza y con lo máximo de aglutinante, no resistieron bien. Y resultaban en pinturas con espesores muy pequeños y con una capacidad de cubrir la superficie muy limitada, como se puede ver ahí en estas imágenes. No se ve la pintura cubriendo la superficie perfectamente, ¿no? Solamente en la 42 que está al final, que es un tema del color, un color un poco más fuerte. Entonces, con estos resultados de la resistencia al intemperismo, pasamos a comprender un poco mejor cuáles son las influencias del limo, de arcilla y de otras cuestiones que están relacionadas a características ópticas, ¿no? de las pinturas, como el índice de refracción, como la reflectancia, ¿no? Que es la cantidad de luz que un color puede absorber o puede refletir. Entonces, en los casos que tuvimos los peores desempeños, estamos hablando acá de pinturas producidas con suelos que tenían una cantidad enorme de arcilla. Se ve 91,2, 89,8, 61,3. Y este resultado que se ve acá como que trae una discusión interesante, porque hasta aquí estábamos pensando que, bien, las arcillas son las grandes responsables por todas las pinturas, ¿no? Pero no, son las responsables por el color, pero por la resistencia y por la capacidad de cubrir una superficie, no. Y avanzando para los otros ensayos que fueron realizados, estos ya para pinturas interiores, que fueron la resistencia a la abrasión y el poder de cobertura. Este gráfico que aquí está puede traducir más o menos qué tuvimos de resultados. Lo que se ve en verde son las pinturas que no alcanzaron los límites mínimos para el poder de cobertura y para la resistencia a la abrasión. La resistencia a la abrasión es medida en ciclos de abrasión, como que es la cantidad de veces que un cepillo pasará sobre la pintura. Y en la norma, la cantidad de veces que este cepillo puede pasar es de 100 veces, y para remover hasta 80% de la superficie de la pintura que está aplicada sobre un material especial. Y el poder de cobertura es medido en metros cuadrados por litro y tiene que ver con el rendimiento de la pintura. Entonces, ¿cuál es el volumen de pintura necesario para pintar 1 metro cuadrado de superficie y cubrir perfectamente la superficie? Por ejemplo, si es necesario aplicar como 10 capas de pintura, estamos hablando de un volumen grande de pintura para cubrir la superficie. Y en estas situaciones estamos hablando de algo que no es económico. Ahora, si estamos hablando de una pintura que con 3 capas, con 2, se cubre perfectamente la superficie, es decir, que con un volumen muy pequeño de pintura es posible cubrir un metro cuadrado de superficie, y ahí tenemos algo que funciona y algo que es súper económico. Y lo que se ve en azul son las pinturas que al mismo tiempo
alcanzaron los límites mínimos para la resistencia a la abrasión y para el poder de cobertura. Y acá no entraremos igual en muchos detalles, pero lo que llama la atención es que solamente las pinturas producidas con los pigmentos 5, 6 y 7 alcanzaron los requisitos mínimos de desempeño que son determinados por las normas. Y solamente las pinturas producidas con los pigmentos 1, 2, 3 y 4 no alcanzaron los resultados mínimos que son determinados. Y hay explicaciones para eso. Así como hay explicaciones para el tema de la resistencia a la intemperie que estamos comentando ahora mismo. Aquí en este gráfico se puede ver los límites alcanzados por todas las pinturas en relación a la resistencia a la abrasión. Y lo que está ahí en azul son las pinturas que fueron producidas con los pigmentos 5, 6, 7 y ellos son los que presentan los mejores resultados en relación a todos los otros pigmentos que fueron usados. Y en este caso especial, para la resistencia a la abrasión, se ve que las pinturas que fueron producidas con aceite de linaza presentaron una resistencia mayor que las que fueron producidas sin las adiciones de aceite de linaza. Eso se puede ver comparando las rayas azules desde arriba con las de abajo. Se ve que las de abajo pasan de esta línea roja puntada que está ahí marcando el límite de 100 ciclos de abrasión. Todas las otras alcanzan en parte, no alcanzan en parte, a depender de la composición y principalmente a depender de la cantidad de aglutinante que ahí está. Se puede ver que cuando aumentamos la cantidad de aglutinante, aumentamos la resistencia a la abrasión y eso es algo normal, porque el aglutinante es el material responsable por pegar todos los pigmentos entre ellos y todos los pigmentos con la superficie. Si tenemos más aglutinante, vamos a tener una mayor capacidad de adherir y mayor la resistencia a la abrasión, es algo natural. Pero cuando mezclamos, en el caso de los pigmentos 5, 6, 7, con aceite de linaza, tenemos algo más, tenemos una resistencia que es mayor. Y aquí se ve un poco de cómo se comportan las superficies, las capas de pintura cuando pasan por este ensayo que es de la resistencia a la abrasión. Los pigmentos 5, 6, 7, y lo que se ve, no sé si se puede ver en detalle, es que hay microagregados, ¿no? Hay como que pequeñas partículas que están como bolitas, ¿no? Y estas bolitas son súper resistentes y se comportan como algo que aumenta la resistencia a la abrasión del cepillo. Entonces, estas partículas que ahí están son importantes, así como las partículas de limo, que ayudan a formar una capa más gruesa. Y si tenemos una capa más gruesa, se demora un poco más para este cepillo remover todos los pigmentos. No sé si comprenden cómo funciona más o menos la cosa que estoy aquí presentando. Bien, avanzando un poco más, se ve que estos pigmentos que son 5, 6, 7, con esos colores que ahí están, son compuestos por bastante limo o por bastante arcilla, pero es una arcilla que está formando microagregados que tienen el tamaño del limo. Entonces se ve un porcentaje alto de arcilla ahí, pero este material se comporta como limo, porque las fuerzas que unen esas partículas de arcilla son tan fuertes que no se puede deshacerlas muy fácilmente y se comportan como falsos limos, como pseudolimos. Eso es algo muy interesante que muchas veces nos engaña. Me acuerdo del CIACOT de Asunción.
Y allá teníamos un montón de tierra que tenía estas características. Con el tacto, ¿no? Tocando esa tierra se percibía que se comportaba como limo, se parecía con limo. Pero cuando se mezclaba con agua y se intentaba deshacer estos microagregados de partículas, se percibía que estamos hablando de arcilla y de una cantidad enorme de arcilla. Pero estos agregados no se deshacen muy fácilmente, ¿no? Es necesario un esfuerzo mecánico para moler, para deshacer todo. Acá en nuestras pinturas, mismo intentando moler, intentando deshacer todos esos agregados de partículas, aquí tenemos microagregados que quedaron y que funcionaron como limo y que ayudaron con el desempeño de las pinturas. Entonces, cuando les comentaba acerca de estas variaciones, ¿no? De estas distintas características de los suelos, estamos hablando de algo así. Hay situaciones en que vamos a tener tierras, suelos que son muy antiguos, que tienen una cantidad enorme de arcilla, pero que tienen arcillas que se comportan de distintas formas. Y una forma es esta, de formar microagregados de partículas que se comportan como si fueran limos. Y acá el poder de cobertura, avanzando, que aquí estamos hablando de la resistencia a la abrasión, y aquí avanzamos para el poder de cobertura. Y la misma cosa se manifiesta ahí. Tenemos un mayor poder de cobertura para los pigmentos 5, 6, 7, pero en este caso, los que fueron producidos sin aceite de linaza presentaron los mejores resultados. ¿Por qué? Ahí está una otra pregunta, ¿no? Y que es fácil responder, porque es importante la cantidad de pigmento que tenemos en la pintura. Si mezclamos ahí otro componente, que en este caso es el aceite de linaza, no sé si comprenden, pero la relación de pigmento, la cantidad de pigmento en relación al volumen total de pintura, como que disminuye un poquito el porcentaje. Es como si, por ejemplo, para preparar una torta, mezclásemos ahí otro material que no tiene partículas, ¿no? Que no tiene esta característica de las partículas que hay de ocupar un volumen, pero sí mezclamos aceite. Mezclamos un poco más de aceite. Cuando vamos a calcular el volumen de material particulado, de partícula en relación al volumen total, vamos a tener un poco menos si comparamos con algo que no recibió esta dosificación extra de aceite. La misma cosa se pasa acá con la pintura. Entonces, el poder de cobertura tiene relación directa con la cantidad de partículas que tenemos disponible. Si tenemos una cantidad relativa menor, vamos a tener un poder de cobertura también menor. Si tenemos una cantidad relativa mayor de partículas, vamos a tener un resultado de poder de cobertura un poco mayor. Bien. Y lo que comentaba del contenido de pigmentos. Mira qué pasó. Todos los que están en azul son los que tienen los mayores contenidos de pigmento, o sea, una mayor cantidad de pigmento en relación a los demás. ¿Y por qué una pintura puede tener variaciones como esta? Entonces, aquí estamos tratando de un tema que es de la ingeniería química, que es de la industria, que es de los procesos de producción. Y intentaré explicar de una manera sencilla acá. Bien, cuando trabajamos con arcillas y limos, y creo que muchos aquí tengan esa experiencia, estamos hablando de partículas que tienen superficies específicas distintas, ¿no? No sé si comprende igual ese término de la superficie específica, pero cuando estamos hablando de arcilla, estamos hablando de un material con una superficie específica enorme. Una superficie específica enorme es una superficie que tiene condiciones de hacer más interacciones con el ambiente.
Entonces, cuando estamos hablando de arcilla, estamos hablando de partículas que tienen una superficie expuesta enorme y esta superficie se relaciona con el agua cuando mezclamos agua. Entonces, cuando tenemos arcilla, la arcilla como que captura, como que busca el agua que estará ahí involucrando toda su superficie. Como tenemos una superficie enorme, estoy hablando de enorme, pero de forma relativa, ¿no? Y un volumen muy grande, un volumen grande de partículas que tienen superficie enorme, estamos hablando de una capacidad de absorber el agua que es enorme igual. Entonces, si mezclamos la misma cantidad de tierra en volumen con la misma cantidad de agua, pero una tierra es arcillosa y otra tierra es limosa, vamos a tener mezclas con distintas viscosidades. No sé si me comprenden. Entonces vamos a tener algo que estará un poco más concentrado y algo que estará un poco más líquido. Y mira, trabajamos con mismos volúmenes. Trabajamos con el mismo volumen de arcilla y el mismo volumen de limo y los mismos volúmenes de agua. Y para una pintura eso es un gran problema, ¿no? Porque no se puede producir pinturas que no tienen la viscosidad ideal. Entonces, naturalmente, los pigmentos que son muy arcillosos van a depender de una cantidad más grande de agua. Y un volumen grande de agua resulta en un contenido de pigmentos que es menor. No sé si me comprenden. Entonces, tenemos un volumen grande de agua para un volumen X de tierra. Y cuando estamos hablando de los limos, estamos hablando de algo que no se relaciona tanto con el agua, no tiene una superficie específica tan grande, la superficie es menor. Entonces, la capacidad de hacer interacciones con el agua es igual menor. Entonces, cuando mezclamos el limo con una cantidad de agua, generalmente vamos a tener algo que resulta súper líquido. El mismo ejercicio se puede hacer con arena, por ejemplo. Si comparamos arena con arcilla, es inclusive más fácil, ¿no? para comprender, pero no producimos pinturas con arena. Entonces, si tenemos contenidos de pigmento, entonces una cantidad muy grande de pigmento para la misma viscosidad, vamos a tener una pintura con una capacidad grande de cubrir la superficie, porque ahí tenemos un volumen grande de partículas sólidas, ¿no? Y son ellas que van a cubrir la superficie. Espero que me comprendan. Es un poco difícil explicar sin algo para tocar. Pero en el manual que después compartiré, está todo claro, fácil y con un montón de pruebas que se puede hacer en casa. ¿Ok? Bien, entonces, al final, los pigmentos 5, 6, 7 son los pigmentos que presentan los mayores contenidos de pigmento y por esa razón una capacidad mayor de cubrir la superficie. Eso es natural. Y los que tienen una cantidad relativa, o sea, un contenido de pigmentos menor, la capacidad de cubrir la superficie será menor, porque la cantidad de partículas que ahí tenemos no es tan grande para una misma viscosidad. Bien. Y otro tema importante del poder de cobertura y que tiene relación con la economía, con el tema de la economía, ¿no? De la pintura, es el número de capas. Entonces, acá se puede ver en este gráfico un número de capas que puede variar de 0, que no existe, hasta 20. El número ideal para una pintura económica es de 3 capas. Ahí se puede ver en esta raya roja, ¿no? Que es este límite. Y se puede ver que hay pinturas ahí que con 20 capas no fueron capaces de cubrir la superficie, como el ejemplo de la pintura 3. Se ve que tiene 20 capas y se puede ver al fondo la superficie con este color negro, ¿no? Por otro lado, tenemos ahí una pintura producida con un pigmento que es el pigmento 5,
que com 3 capas cobriu a superfície perfeitamente e aí temos uma pintura super econômica. E uma característica deste pigmento, assim como de los demás, que são os pigmentos 6 e 7, é que tem bastante limo ou bastante microagregados de arcillas que se comportam como limo. E essa situação é muito interessante porque rompe com uma ideia que é de la de, mira, temos que usar arcilla, 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 e os limos, la Pacha sabe bem, os limos não são os materiais mais adequados para construir. Não se produz adobe com limo, não se produz nada com limo na construção, porque não tem las características necessárias para construir. Pero para producir pintura sí funciona súper bien. Funciona mejor que las arcillas, inclusive, y produce pinturas más económicas. Avanzando un poco más, y el poder de cobertura tiene que ver igual con índice de refracción, que son las características ópticas, ¿no?, de los pigmentos. Entonces, si tenemos un índice de refracción bajo, es decir, que a capacidade que esse material tem de cobrir a superfície é menor. E se temos índice de refração alto, como de la hematita, de la ilmenita, de la magnetita, que chega quase a 3, temos uma grande capacidade de cobrir a superfície. E então, o tema mineralógico, o tema de los colores tem muito que ver com a capacidade de cobrir a superfície igualmente. Então, color branco, este branco que tem bastante caulinita, vai ter volume grande de partículas que são transparentes, inclusive. Então, partículas que são transparentes não são capazes de cobrir bem a superfície. Por outro lado, vamos ter partículas que são blancas. Se temos uma quantidade mais grande das partículas brancas, vamos ter uma maior capacidade de refletir a luz. Por outro lado, quando temos partículas mais escuras, colores mais escuros, vamos ter uma maior capacidade de absorver. E isso tem que ver com o desempenho, porque um color oscuro, todos sabemos, vai calentar. E um color mais claro vai refletir a radiação e não vai calentar tanto. E uma pintura oscura tendrá uma resistência mais baixa por esse tema, ¿no? E, por fim, aqui temos outra vez os 7 colores e temos algumas relações que foram hechas, ¿no?, ao final da investigação. Aqui é solamente um resumo muito rápido e sem profundizar em nada, para que tenham uma ideia. E, bem, descobrimos que a composição granulométrica é um tema determinante, ¿no? Então, com o limo e este pseudolimo, que aqui não sei se existe esta palavra em espanhol, pero seria um falso limo, quando comparado com as arcillas, funciona melhor por este tema da resistência e a capacidade de cobrir. Por outro lado, o tema de los colores resulta um pouco limitado, ¿no?, porque nas arcillas vamos a ter uma variedade maior de colores. Los limos vamos a ter não vamos a ter tantos colores. A composição mineralógica é igual, super importante. Um dos temas que foi estudado acá, que tem que ver com a estabilidade dos agregados, com a refletância e com o índice de refração, que são temas relacionados à composição química, não, que são determinantes de desempenho. E o tema da pintura interior e exterior, com o aceite de linaza, comparado com a composição granulométrica e mineralógica. Então, havia situações em que o aceite de linaza se relacionava melhor com os pigmentos por sua composição química e mineralógica, ou se relacionava de outra maneira que não resultava bem. Então, o aceite de linaza, em uma visão general, aumenta a resistência das pinturas à intempérie, não? Para pinturas que estão expostas. Pero se comportará de distintas maneiras, melhor ou um pouco
un poco menos a depender del pigmento que estamos usando. Entonces, es algo que nos muestra que se puede variar la cantidad de aceite de linaza para alcanzar mejores resultados a depender del pigmento que estamos usando. Y este tema del poder de cobertura que fue una situación importante que tiene que ver con las arcillas, como les había comentado, puede ser mejorado cuando trabajamos con mezclas de pigmentos, ¿no? Entonces, si sabemos que los limos se comportan mejor para ayudar con el poder de cobertura y para la resistencia a la abrasión, podemos mezclar limos con materiales arcillosos que tienen colores, más colores inclusive, para resultar en pinturas que van a tener otros colores, claro, pero que van a tener un poco más de resistencia a la abrasión y poder de cobertura, considerando esta influencia del color de las arcillas. Entonces, hay esta opción que es de mezclar tierras, sabiendo bien cómo se comportan todas. Y todo eso que fue hecho acá fue para producir pinturas con un desempeño grande, ¿no? Para pinturas que tengan resistencia como las pinturas que son vendidas en las ferreterías, en las tiendas. Y esta foto que aquí está es de una pintura que pasó por todas las pruebas de resistencia posibles. Y es una pintura mural, se ve que es una pintura artística, ¿no? Que fue hecha en San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama tiene un clima súper agresivo, ¿no? Allá bastante caliente, una radiación intensa, viento, aire seco y por ahora lluvias inclusive, ¿no? Se cambió todo, llueve allá. Essa pintura foi produzida em 2019, já usando o método que foi desenvolvido como resultado desta investigação que les apresentei mais ou menos, e sigue resistindo super bem. Ahí está la prueba de que la cosa funciona, ¿no? de que se puede pintar con tierra o sin este método y la cosa resultará bien en situaciones muy intensas. En San Pedro de Atacama podríamos usar tranquilamente aglutinantes naturales, ¿no? Como la tuna y otros. Ahí usamos el aceite, usamos el poliacetato de vinilo, algunas situaciones de aceite de linaza, y la cosa sigue funcionando súper bien y es para mí la comprobación de que la cosa funciona, de que alcanzamos lo que buscábamos, que es una capacidad de cubrir la superficie, de resistir, de desempeño igual a de las otras pinturas, y usando las tierras que tenemos alrededor, ¿no? Sin tener que buscar materiales en otras partes del mundo. Y todo lo que fue presentado acá fue para resultar en un manual. Ahí sí, de una manera un poco más sencilla, pero cargando todas las informaciones que son de la investigación que fue realizada en mi doctorado. Y este manual está disponible, todos pueden tener acceso. Y acá está como que la traducción de todo lo que fue hecho en esta historia de 15 años de investigaciones, pero solucionando todos los problemas que antes teníamos con las pinturas, ¿no? Entonces, en este manual que tiene traducción en español, está todo el proceso de producción de pintura con todas las pruebas que se debe hacer durante el proceso y para alcanzar resultados que son pinturas con las mismas capacidades de las pinturas industriales, porque este proceso, este método fue desarrollado en función de una investigación que usaba como bases los métodos de evaluación del desempeño de las pinturas industriales. Acá muy rápidamente, entonces aquí tenemos una etapa que es de preparación de muestras, que son muestras para hacer tests, ¿no? Para
evaluar las características de distintos pigmentos, como os había comentado antes. Y aquí en este manual será posible comprender con un poco, de una manera más clara, ¿no? Cómo se comportan los pigmentos, porque aquí todo se ha hecho con pruebas, ¿no? Con etapas que se debe realizar para la toma de decisiones. La producción de una paleta de colores, por ejemplo, que es una manera de comparar distintos materiales, distintos pigmentos que fueron recolectados y para tener como que una referencia para decisiones, ¿no? Mira, este aquí no funciona, este funciona más o menos, los otros funcionan súper bien. Entonces, estos son los pigmentos que voy a poder escoger para pintar una pared, para pintar algo, ¿no? Y en este manual se muestra cómo hacer las mezclas de colores, inclusive, cómo hacer todos los cálculos para saber qué cantidad de pintura será necesario producir para pintar una superficie X. Y, bien, acá se puede ver en esta foto, por ejemplo, una gran variedad de colores, ¿no? Aquí es algo que se puede hacer en obra, ¿no? En el espacio de la obra, que es de aprovechar una pared que ahí está, que es una pared de la obra, que será pintada con esos colores para evaluar los distintos colores que se puede alcanzar con las tierras recolectadas alrededor, y inclusive hacer pruebas con mezclas de colores, ¿no? Para decidir qué colores usar. En el manual, aquí muy rápidamente, todo el proceso de producción está disponible, y con una información súper importante que es de la herramienta, que es esta que está ahí. Sin esa herramienta no se producen las pinturas con las características que hemos presentado, que hemos alcanzado en todos estos años de investigaciones. Esta herramienta, después que pasamos a usar, como que cambió todo. Pasamos a tener pinturas de verdad. Antes teníamos algo más o menos, ¿no? Que no resultaba en una capacidad de cubrir perfectamente la superficie para tener algo homogéneo. Y con esta herramienta igual fue posible producir pinturas con tierras que antes no era posible, porque había agregados de partículas tan duros que no se podría destruir para exponer las partículas. Entonces es algo que funciona súper bien, y en este manual están todas las informaciones necesarias para producir. Es algo que se puede producir en cualquier parte con las personas que trabajan con metales, ¿no? Basta dibujar, recortar y poner en un taladro para producir la pintura. Avanzando un poco más, igual en este manual vamos a tener todos estos cálculos de contenido de pigmento en función del tipo de pintura que se va a hacer, si es interior, si es exterior, las cantidades de aglutinante, de aceite de linaza en función de los contenidos de pigmento. Entonces, acá lo que estábamos buscando era una buena comprensión de los principios, saber muy bien, saber con profundidad cómo se comportan, cuáles son las características de todos los materiales, y así poder producir pinturas que consideren las características de los materiales. Entonces, si tenemos algo que resulta en un contenido de pigmento que es menor que 15%, es decir, que la cantidad de aglutinante tendrá que ser mayor, que la cantidad de aceite de linaza o la opción de poner o no aceite de linaza será considerada. Entonces, acá no producimos recetas generales, y sí recetas específicas, ¿no? Que dependen de este proceso que es de pruebas. Si no realizamos las pruebas, no es posible producir las pinturas con la eficiencia, con el desempeño que hemos buscado y alcanzado en todas las investigaciones. Bien.
Acá un poco más de los procesos, ¿no? Acerca del contenido de pigmento y la relación con el rendimiento de la pintura. Entonces, a depender del contenido de pigmento, vamos a tener pinturas con una capacidad mayor o menor de cubrir la superficie. Vamos a tener pinturas más o menos económicas. Eso es súper importante y es un factor importante para la toma de decisiones. Y para por fin poder pintar y pintar como se pinta con las pinturas industriales, ¿no? Con estos rodillos que funcionan súper bien. Y aquí está un ejemplo de un pintor que ha trabajado con nosotros por algún tiempo, así como muchos otros que hemos capacitado a lo largo de todas las investigaciones que hemos realizado. Entonces, las investigaciones tenían como objetivo igual este ejercicio que es de laboratório, campo, laboratório, obra, laboratório, obra, laboratório, obra, e assim compreender que funciona, que não funciona, hasta alcançar os melhores resultados e usando como princípios como princípio a tecnologia social. No sé si en otras partes se usa esta expresión, pero por acá la tecnología social es una tecnología que es desarrollada con las personas que van a usar, buscando todo el tiempo algo que sea económico, que sea accesible, que se pueda producir en casa, que no genere una relación de dependencia con equipos, con materiales que cuestan caro, que son importados, cosas así. Y bien, y la parte más importante debe ser algo que funcione, ¿no? Que pueda solucionar los problemas de la sociedad. Entonces, todo lo que fue realizado hasta acá, como esas investigaciones, tenía como referencia el desarrollo de la tecnología social y lo alcanzamos. Este manual que es el resultado final de todas las investigaciones que hemos realizado está disponible en inglés, en portugués, en español y el próximo año tendrá una nueva edición que no cambiará nada en términos de contenido, pero que será algo mejor gráficamente, con un trabajo de design mejor que este que tenemos acá. Todavía funcionan los dos. Bien, espero que tengan comprendido más o menos cuál es la idea, mismo de una manera tan rápida y sin poder profundizar en temas que son tan específicos que dependen de horas y horas de discusión. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Realmente muy interesante el trabajo de investigación que has hecho. Y bueno, el grado de detalle al cual has entrado, ¿no? A poder entender cómo es el comportamiento de estos componentes que luego ya nos dan esa maravilla de colores. Tal vez antes de hacer yo mis consultas, ahí quisiéramos pasarte algunas que ya han ido surgiendo en la medida que tú ibas exponiendo. Sobre todo al inicio ya han surgido algunas preguntas en el Facebook y te quisiera transmitirlas. Primero te saludan, es de Huasichac, tal vez tú los conoces, desde Cusco, Perú, te están saludando y dicen, para producir una pintura para ser analizada si cumple con las normas ASTM, ¿cuántos kilos de pigmento se debe emplear? Ya que en cantidades muy pequeñas la granulometría produce texturas ásperas con presencia de granos. Bem, isso dependerá del experimento, ¿no? Que se pretende hacer. Entonces, el volumen de pintura tiene relación directa con las características del pigmento. Entonces, eso dependerá de cómo fue organizada la investigación. Por ejemplo, en mi caso, he producido
para toda la investigación, para hacer las pruebas de resistencia a la intemperie, para hacer todas las pruebas que son de las normas brasileñas, he producido como que 40 litros de pintura para cada pigmento. Pero eso tenía relación directa con la cantidad de muestras que sería necesario producir para exponer a las condiciones de intemperismo, para poder aplicar sobre las superficies que serían enviadas a los laboratorios. Entonces, todo dependerá mucho, ¿no? Todavía la cantidad de pigmento que se usa para producir un volumen, digamos, de 1 litro de pintura, por ejemplo, es muy pequeño. Será algo como que en volumen 200 mililitros, 250 mililitros. Todavía este volumen dependerá mucho de cómo se realizará la investigación. Gracias, Fernando. Después, la mismo dice si podrías compartir las normas que haces referencia. No sé si de Sí, repente está disponible, nos puedas dar el enlace y lo podamos compartir luego en el chat del Facebook, que desde ahí están consultando. ya. Te puedo enviar por correo y después todavía no puedo compartir las normas, estas normas de manera integral, porque son documentos que son, lamentablemente en Brasil se debe comprar, ¿no? Compramos la norma y la norma sale con mi nombre allá, con mis documentos. Entonces, si esta norma pasa a circular, puedo tener problemas. Entonces, puedo reunir algunas informaciones importantes de las normas y compartir. De acuerdo. Fernando, entonces yo creo que una vez nos puedes compartir lo que tú puedas, lo podemos compartir también en el chat de Facebook para quienes quieran esta información. ¿Ya? Carlita, si nos puedes ayudar con otros comentarios. Sí, bueno, primeramente, gracias. Y Iris Acosta primero saluda, ¿no? Y su pregunta es, ¿ha probado realizar pinturas de tierra con nopal o huevo como sustituto de linaza? Bien, el aceite de linaza no tiene la misma función que el nopal y que el huevo, ¿no? El aceite de linaza es un material que para pinturas, porque hay distintos tipos de pintura, ¿no? Hay pinturas que son con finalidad más artística para pintar en tela, ¿no? Y hay pinturas que son para pintar en paredes, para pintura mural. Entonces, el aceite de linaza en la pintura mural es como que un aditivo, ¿no? Para aumentar un poco la resistencia a la humedad por ese tema de los aceites. Entonces, no sería posible producir una pintura considerando, en esta situación, considerando el aceite de linaza como aglutinante, porque no tiene la función de aglutinar. Si mezclar aceite de linaza con pigmento y aplicar en una superficie es algo que no resultará para las pinturas murales, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de nopal, estamos hablando de huevo, estamos hablando de otra cosa, que son biopolímeros que tienen la función de aglutinar y que funcionan como adhesivos, que funcionan como pegamento, que funcionan como cola, ¿no? Y a lo largo de las investigaciones hemos hecho pruebas con estos materiales y otros materiales que están en la historia de las pinturas y funcionan súper bien, funcionan súper bien. Entonces hay muchas pinturas que resisten hasta hoy, que son muy antiguas, que fueron producidas usando estos materiales. Por acá, por ejemplo, a donde vivo en Ouro Preto, hay muchas y muchas iglesias que fueron construidas en el siglo XVIII, XIX, que están llenas de pinturas que fueron hechas con huevo. Y ahí están. Y igual con nopal, hay experiencias en varias partes de Latinoamérica que igual muestran que funciona súper bien
y sí funciona como aglutinante. Gracias, Fernando. También hacen la pregunta y dice, ¿cuál debe ser el tamaño de la partícula para producir pintura? Depende. Entonces, porque las partículas son lo que vamos a llamar pigmentos, ¿no? Entonces, las arcillas son, en nuestro caso, ¿no? Son las partículas que tienen color, digamos, que son que tienen la función de colorir, de traer el color y de cumplir con esa función que es de cubrir una superficie con un color determinado. Una partícula de arcilla tiene como 0,002 milímetros. Entonces son 2 micrómetros. Es algo que no se puede ver con los ojos. Una partícula de limo es bastante mayor que una partícula de arcilla, pero igual es una partícula muy, muy pequeña y que funciona como un material de pintura, que funciona como pintura. Si aumentamos el tamaño de las partículas, por ejemplo, si llegamos al tamaño de una arena un poco más gruesa, porque hay arena fina que igual se puede usar y aplicar en la superficie y resultar en algo homogéneo que no esté súper rugoso, ¿no? Pero cuando avanzamos para partículas de arena, ya vamos a producir algo que no se comporta más como una pintura, que no resulte en una pintura. Entonces, cuando estamos hablando de pintura, estamos hablando de algo que contará con partículas que son del tamaño del limo hasta abajo. Listo, gracias, Fernando. Luego también ahí estaba comentando Iris, súper interesante la ponencia, doctor, y dónde se puede conseguir el manual. Bueno, a Kemi ahí ya se nos adelantó en los comentarios, pasó el enlace de la red Proterra para que puedan encontrar tu manual o el manual de los colores de la tierra en la versión en español. Y Perfecto. hacen una otra consulta y dicen, en todo caso, ¿hasta qué malla debe pasar las partículas para producir las pinturas? Creo que falta aclarar un poquito. Ya. En las investigaciones que hemos realizado, la malla que usamos es la de 80 mesh, que es como que un estándar de mallas de tamices de laboratorio, ¿no? Que son de la norma ASTM. La malla de 80 mesh tiene su abertura de 0,18 milímetros, algo así, es súper, súper apretada la cosa. Pero permite que partículas de limo, inclusive, puedan pasar. Entonces, se puede usar este tamiz, pero usar ese tamiz es un trabajo súper agotador, porque es muy, muy pequeño, ¿no? Es difícil hacer los pigmentos pasar. Entonces, les recomiendo usar como que como se dice, una mella, como se, hay esas medias que las mujeres usan, ¿no? Que son Las súper medias finas. Sí, nylon, sí. las medias que Sí, de tienen. nylon, exactamente, exactamente. Hay de las más finas, ¿no? Que funcionan súper bien para tamizar pigmentos y que es más fácil de trabajar que esos tamices de laboratorio. Entonces hay que quitar un poco las medias. Todavía no es una regla. La parte que es importante es separar las arenas. No importa la manera, ¿no? Es importante separar las arenas porque ellas ya no nos ayudan mucho. Las arenas se decantan y cuando se decantan cargan las partículas de pigmentos, ¿no? Hasta el fondo. Y una pintura que se decanta todo el tiempo es una pintura que se debe mezclar todo el tiempo y que nunca resultará en una aplicación homogénea. Ahí está el problema que tenemos con las arenas.
eliminando las arenas, no importa cómo, vamos a tener lo que es necesario para producir una buena pintura. Genial. Bueno, ahí te agradecen la respuesta y te felicitan por la magnífica exposición. Carlita, tal vez tú tienes algunas consultas. El efecto que tiene de estas pinturas, o sea, es el mismo en cualquier superficie, ya sea rugosa, lisa, de tierra, cemento, ladrillos o cómo se desarrolla esta Sí, pintura en cada superficie. ya, es un buen tema. Eh, cuando les comentaba de la tecnología social, un objetivo es producir una pintura que pueda ser aplicada en distintas superficies, ¿no? De tierra, de hormigón, de cemento. eh, Inclusive hay personas que aplican sobre madera, que aplican sobre otros materiales y funciona. Todavía las investigaciones fueron hechas para pintar sobre paredes con algún tipo de revestimiento, ¿no? O no tengan revestimiento, pero bien, que les estoy intentando explicar es que las investigaciones fueron realizadas para pintar sobre paredes y no pintar sobre plástico, sobre metal, sobre madera, porque las pinturas que son para estos materiales son pinturas distintas, ¿no? Son pinturas que son producidas con otros materiales, con otras funciones, son pinturas que deben se comportar de una manera diferente. Pero todas las superficies de hormigón, de ladrillo, de tierra, absorben súper bien la pintura y la pintura se comporta súper bien sobre estos sustratos. Muchas gracias. También tenía otra consulta. Eh, el tiempo de vida estimado en superficies que sean externas, ¿cuánto sería? Disculpe. Me preguntas acerca del tiempo que una pintura puede resistir. Ah, Sí. sí, eso dependerá de un montón de situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una superficie exterior que está cubierta con un alero y que no recibe lluvia y ni sol, vamos a tener pinturas que resisten por 10 años y tenemos ejemplos de pinturas que resistieron y que siguen resistiendo. Por otro lado, si tenemos una pintura aplicada en una pared que está muy expuesta al sol, lluvia, sin un alero para proteger, en una zona húmeda, el resultado será de algo que no resistirá tanto, ¿no? Resistirá menos. Todavía nuestras experiencias por acá, en general, comprueban que 5 años, 6 años, 10 años, tenemos ejemplos distintos, ¿no? Todavía si la pared recibe lluvia y sol intensos, no hay pintura que resista, ¿no? Mismo las industriales no aguantan a un ambiente tan agresivo. Gracias. Esto. Claro, Pero para pintura, para superficies interiores, ahí no hay problema. Están súper protegidas y ahí resisten para siempre. genial. Gracias, Fernando. Tal vez una última consulta para no extendernos mucho. En el caso de Brasil y el estudio que tú has realizado, si tienes, y que generalmente siempre se consulta, ¿no? El tema de los costos. Cuán de repente más barato o cuán caro resulta en relación a lo que se utiliza con una pintura industrializada. Buenísima pregunta. Acerca de los costos, hemos hecho comparaciones con pinturas que demandan cantidades pequeñas y cantidades muy grandes de aglutinante, ¿no? Porque la única cosa que pagamos ahí es por el aglutinante, que es el poliacetato de vinilo. Y
Y para lo mínimo y para lo máximo siempre vamos a resultar en pinturas que cuestan como que 25% de una pintura industrial del mismo color. Hay situaciones en que la pintura cuesta como que 10% a depender del color, porque las pinturas industriales tienen sus precios relacionados al color. Por ejemplo, los rojos más oscuros, esos colores más fuertes, exigen pigmentos que cuestan caro para la industria y este precio nosotros lo pagamos, ¿no? Y en las tierras muchas veces vamos a tener estos colores gratis. Entonces, a depender del color, los costos serán de 10%. Y el Bueno, trabajo de pintura, el trabajo del pintor será lo mismo. No hay nada diferente. wow, Claro que hay el tiempo necesario para producir la pintura, pues estamos tratando de un proceso artesanal, no de algo industrial. Todavía en un día se produce un volumen grande de pintura suficiente para pintar una casa entera. Entonces, un día más del trabajo del pintor. claro. Tal vez ahí asociado, ya creo para cerrar, porque si no nos vamos a extender, sería, si digamos te sobran algo de pintura, que eso también es como un sobrante que con las pinturas industrializadas, si no las usas, se secan y bueno, ya es parte de los escombros, ¿no? Y en cambio, ¿qué se recomendaría con las pinturas de tierra que se van a ir fabricando y seguramente sobrando? Ya. Yo tengo acá en mi bodega 7 muestras de pinturas que fueron producidas para la investigación del doctorado. Estas pinturas fueron producidas en 2017. Y otro día estaba acá organizando las cosas y he hecho una prueba y siguen funcionando perfectamente. Pero hay que guardar de la manera correcta, ¿no? No se puede dejar que el agua, que es el diluyente que estamos usando, se evapore. Entonces el recipiente debe estar muy bien tapado y ideal que no esté expuesto al sol, porque con sol vamos a tener siempre algo del agua saliendo por alguna parte, lo mismo que esté bien tapado. Y periódicamente hacer una mezcla, ¿no? Destapar, mezclar para homogeneizar la pintura y ahí está. Resiste por mucho tiempo. Y acá tengo estas de mi investigación que siguen perfectamente. Genial, Fernando. Realmente muy, muy interesante todo este mundo, ¿no? De las pinturas de la tierra. Y bueno, ahí saludamos también a César Santos de México, que te saluda y te dice gracias por compartir, que fue muy interesante la charla. Bueno, de Ya. esta manera, no sé si tal vez en sala alguien quiera preguntar algo, quiera decir algunas palabras finales. Pacha, solo felicitarle a Fernando como siempre y contarte solo una experiencia. Algún rato que pintábamos una casa, nos sobró pintura y decidimos pintar madera. Nos fue muy bien en la madera vieja y muy seca. Y es obvio, porque tiene más capacidad de absorción. Y ahí se quedó, eso tiene como unos 4 o 5 años. Y ahí están unas puertas de madera bastante bien, bastante bien. En alguna cosa que estuvo medio fresca la madera, obviamente la penetración fue mala y eso fue un fracaso, pero absoluto, ¿no? Pero claro, había que probar. Eso nomás quería y nuevamente felicitarte a ti, Fernando, Pacha, y a Carla, que es la que se sacrifica pues, cuando la Pacha no puede hacer nada. Un abrazo para todos. Gracias, amigo. Gracias, Muchas Patricia. Un gracias. abrazo también para ti. Y nuevamente agradecerte, querido Fernando, por el tiempito que nos has dispuesto. Y bueno, realmente muy interesante. Ya hemos compartido la guía y bueno, cualquier cosa yo creo que
Tal vez si puedes dejar el correo como referencia, si pueden contactarse contigo ¿Ya? y- ¿Tú lo puedes compartir? sí, yo lo comparto Con el por equipo, el sí, será un Facebook. gusto, estaré atento. Listo. Entonces, muchas gracias a todos y todas y bueno, hasta otra conversación, hasta otra charla. Gracias, Fernando. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, Fernando. Un gusto.